Buenos días, queridos amigos, nuevamente con ustedes. Aquí estamos en Zoom Politicón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento que usted nos ve y nos oye. Estaremos, por supuesto, como siempre, a través del canal de YouTube y, por supuesto, ahí estamos en Factores de Poder. Estamos también en avilaradioonline.com desde Austin, Texas, para todos los Estados Unidos y también a través de Acúcar FM desde Lisboa, Portugal, para el público hispano de Europa. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero Tony Romero lo presenta. Saludos amigos y a todos a que muy amablemente están con nosotros en esta señal de Zoom Politicón. Hoy vamos a conversar con una persona que de verdad le agradecemos. Un hombre altamente conocido en las esferas de las consultorías políticas en Latinoamérica. Él es colombiano, él es Orlando Goncalves. Vamos a colocarlo una vez con aquí. Y con Orlando estaremos conversando, como yo digo, es una persona que seguro nos puede hablar de lo humano y de lo divino de la política latinoamericana y fundamentalmente de la colombiana. Saludos, don Orlando, un placer que nos cede estos minutos para nosotros. Muchas gracias, Tony, muchas gracias, Monagas, por la invitación a estar con ustedes. Lamento comenzar con una pequeña corrección. Yo vivo en Colombia, pero nací en Venezuela y me crié en Portugal. Entonces... ok. O sea, es triple coronado geográficamente. Digamos que sí. Y hoy estoy en Panamá. No, casualidad. Bueno, eso es bien interesante. Te da una triple óptica del asunto, ¿no? Porque fíjese, doctor, nosotros hemos venido analizando el tema de Colombia, porque no sé quién era el que decía que cuando pasa algo en Colombia lo siente Venezuela y viceversa. Estamos muy unidos. De hecho, el último resultado electoral de Colombia nos interesó bastante a los venezolanos y yo creo que los venezolanos de una u otra manera tuvimos algo que ver en ese resultado. Sin duda. Y de verdad yo quisiera, adelantándome a Tony Romero, que nos aclarara primero ese punto, ¿no? ¿Por qué gana, vista la experiencia de Venezuela en estos 24 años disque revolucionarios con Nicolás Maduro, por qué se repite un escenario en Colombia? Y yo sé que Tony le agregaría escenario que se ha repetido en otras partes, en el mismo Panamá donde usted está. Hay el peligro también de que llegue ese modelo de izquierda, doctor Orlando Goncalves. Mira, las circunstancias son bien distintas. Comencemos porque durante 200 años hubo un estilo de gobierno, una democracia liberal manejada por el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero Colombia es un país con profundas desigualdades. Sin duda. Colombia tuvo una guerra por más de 60 años, pero guerra que no se originó hace 60 años, se originó hace más de 200 años, cuando conservadores y liberales se mataban a machete por la tenencia de la tierra. Ese conflicto de tenencia de la tierra se fue agravando, se fueron agravando las desigualdades y surge la guerrilla. Guerrilla de carácter ideológico en sus principios y que después desvió su camino y se transformó en una empresa criminal dedicada al secuestro, a la extorsión y al narcotráfico. Y con eso vivían y con eso chantajeaban al Estado colombiano. Ahora bien, el presidente Juan Manuel Santos se enfocó 100% en pacificar el país y hacer un tratado de paz con la FARC y con el ELN. Lo logró con las FARC,
no con la ELN. Ahora, ¿por qué lo logra? Entre otras cosas, porque los 8 años anteriores del gobierno del presidente Uribe, él disminuyó la FARC de 25.000 hombres a 6.000 hombres. Entonces, digamos que militarmente venían cediendo y venían siendo derrotadas, y el presidente Juan Manuel Santos cambia la estrategia, va al diálogo y logra, después de 5 años, logra firmar el acuerdo de paz. Sin embargo, solo se firmó, no, la realización de la paz, la consolidación de la paz tomará décadas. Pero en el medio de todo esto seguimos con un país donde más del 50% de la población está en la economía informal, donde por lo menos 2 de cada 4 hogares no pueden hacer 3 comidas al día, donde hay poblaciones en pleno siglo XXI que no tienen agua o no tienen electricidad, no tienen un dispensario médico. Hay ausencia del Estado en muchas partes del territorio. Con ese esquema, por un lado, y por el otro lado, con unos candidatos que antagonizaron muy fuerte, por un lado, un populista de extrema derecha como, se me va el nombre ahora del señor que perdió Hernández. la elección. ¿Perdón? Hernández. Exactamente, el señor Hernández. Y por el otro lado, un Gustavo Petro, que era su tercer intento de llegar a la presidencia y moderó muchísimo su discurso. Me parece que una de las cosas más importantes que sucedió fue al final de la campaña, él dio unas declaraciones en una conversación con un periodista, donde él dijo algo que es revelador. Él dijo, si nosotros nos radicalizamos, nos aislamos, y si nos aislamos, nos tumba. Entonces, ¿es un gobierno progresista? Sí. ¿Es un gobierno de inspiración de izquierda? Sí. Pero no es esa izquierda clásica ni esa cosa parecida a la que se supone que hay en Venezuela. Nada que ver. Es más bien un socialdemócrata hasta ahora. Hasta ahora. Usted lo ha dicho, hasta ahora. Hasta ahora. Con algunos personajes un poco más radicales, un poco con un discurso más de barricada, que no se han dado cuenta de que son autoridades y no son candidatos. Pero en términos generales, el cambio se da porque hubo un hastío con la clase política. Tan hubo hastío que uno de los candidatos que disputó la segunda vuelta, el señor Hernández, Rodolfo Hernández, ¿por qué logra llegar a la segunda vuelta? Bueno, con un discurso estigmatizante, sí, con un discurso divisor, donde todos eran ladrones, todos eran hijos de, todos eran unos desgraciados, y con ese tipo de discurso él se presentó como el vengador. Y del otro lado se presentó un Gustavo Petro moderado, hablando de temas sociales. Por eso gana Gustavo Petro. Don Orlando, yo quiero decirle algo que no es lo mismo, pero es igual, que es al final la búsqueda del poder de la izquierda en latinoamericano bajo cualquier concepto. En los 70, en los 60, 70, como usted lo ha dicho, pues fue a través de golpes de Estado, la búsqueda del poder por parte de los militares. El tema de la izquierda se manejó más a nivel intelectual. Para usted lo sabrá muy bien. Para quienes nos escuchan sabrán muy bien que los intelectuales de la izquierda fueron los que hicieron el piso político. García Márquez, el propio Vargas Llosa, Octavio Paz. Comenzaron a la solidificación del discurso de la izquierda. Al no poderlo tomar por la fuerza, lo empezaron a tomar por eso que usted está diciendo, por el tema del discurso social. Ellos toman el discurso social. Yo creo, y Ángel y don Orlando, yo creo que al final es la búsqueda del poder bajo cualquier aspecto. Y siento que, como usted lo dice, sí, es verdad, el señor Petro quizás es un hombre de izquierda con buenos modales, pero al final, sean de buenos modales o sean
atropellantes como lo es en Venezuela, como lo es en Nicaragua, yo siento que la búsqueda del poder tiene otros límites, distintos a la democracia que nosotros conocemos como tal. Es posible, pero el caso colombiano hay contrapesos que aún funcionan y funcionan sí. bien. Claro. Sí, eso es verdad. Las altas cortes, por ejemplo, funcionan y son muy independientes y funcionan como contrapeso. Tú tienes un Congreso que, si bien Gustavo Petro logró hacer ciertas alianzas y logró una mayoría parlamentaria para aprobar la reforma tributaria, fíjate que ahora lo tienen empantanado con la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma de la justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, no están de acuerdo, entonces hay que debatirlo, hay que discutirlo. Entonces, yo pienso que hay que ver las obras y las acciones, más que los discursos. Fíjate que en el caso de Venezuela, una de las cosas que siempre se subestimó fue el expresidente Chávez, y él tenía una característica muy particular. Él decía siempre lo que iba a hacer. Lo que no decía era cuándo lo iba a hacer. Claro. Eso era una característica de él. Y nunca nadie lo tomó en cuenta. Pero a la final, las acciones fueron revelando hacia dónde estábamos caminando. En este caso, Gustavo Petro, hasta ahora, sus acciones han sido apegadas a derecha. Pueden ser polémicas, pueden ser que no le guste a una parte de la población o de la dirigencia política, lo que tú quieras, pero está dentro del marco de la Constitución y en el marco democrático. Ahora, fíjate, yo interpreto algo, ¿no? Por cierto, una acotación. Una de las características de los chavistas, no del padre Chávez, en todo caso, es que los chavistas siempre dicen lo que van a hacer y lo hacen. Es decir, porque ya no tienen freno. No tienen freno. Y los no locos los controlaba de Chávez, los locos que era vitriólico para muchas cosas, y ahora no. Claro, Hugo Chávez los controlaba. Pero yo interpreto, por las palabras del profesor, del especialista, pues 32 campañas, imagínense, que no ha visto usted, que quizá Colombia necesitaba otro candidato. O sea, sabemos que ganó el señor Rodolfo Hernández. Si tal vez hubiese sido un Fico y no Hernández, quizá esa polarización no hubiera hecho los estragos que hizo al final. Pregunto yo, de acuerdo a lo que usted dice, porque le hago esta acotación también. Cuando Chávez fue candidato, dijo que no era comunista, llamó a Cuba dictadura y ganó. El señor Rodolfo Hernández, también, fíjese que él llega a la presidencia de Colombia y en lugar de buscar la unidad, todo lo contrario. O sea, él se metió dentro del discurso de la gente, como usted dice, que estaba cansada, vamos a decir, la parte pobre de Colombia, que además se motivó a votar, rechazó esa clase política que hasta el presente venía gobernando Colombia. Ahora, vuelvo a reiterar la pregunta. Si no hubiese sido Rodolfo Hernández, quizás el resultado hubiese sido otro, pregunto. No, me parece de hecho que si el candidato hubiese sido, por ejemplo, como tú mencionaste, Fico Gutiérrez, el resultado hubiese sido más abultado a favor de Gustavo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, Fico Gutiérrez no es buen candidato. Sí. No fue buen candidato. Sí. Por toda una serie de características no lo es. Segundo, era lógico, fue evidente y comunicacional, claro, que todo el partido Cambio Democrático trabajó para que él ganara la elección primaria y fuera el candidato de ese sector. Más no con Hernández. Claro, por lo tanto, él venía de ese sector de Centro Democrático. Siendo el gobierno del presidente Iván Duque de Centro Democrático, teniendo los niveles de aprobación tan bajos que tenía,
habiendo habido tantos escándalos de corrupción y de mal manejo de gobierno y de ineficiencia que tuvo el gobierno del presidente Iván Duque, tuvo sus aciertos, sin duda, pero también tuvo grandes inconvenientes y grandes problemas de casos de corrupción y de ineficiencia. El peso que traía Pico Gutiérrez era muy grande. Si él hubiese pasado a la segunda vuelta, la diferencia con Gustavo Petro hubiese sido mayor. Ese hubiese sido el mejor escenario para Gustavo Petro. Ahora, don Orlando, vamos a los números. Usted es un hombre que sin duda maneja números. Van 6, 7 meses, ¿no? De la 7 meses desde que arriba Petro al poder. Yo soy de los que cree, aunque usted es un experto, y quizás los primeros meses o el primer año no importa tanto los números para un presidente, porque bueno, es el momento donde puede hacer los cambios radicales, los cambios que quizás no sean muy aceptables para la población. ¿Cómo están los números de Petro a 7 meses? Mire, evidentemente Gustavo Petro, los procesos son de la siguiente manera. Usted gana la elección y su nivel de favorabilidad se dispara desde que usted es electo a que usted comienza a gobernar, se pone la banda presidencial. Pero desde ese día en adelante usted comienza a caer. Porque las expectativas que se generan con cualquier candidato y con cualquier presidente son enormes. Y la gente no entiende muchas veces que hay procesos para poder activar la maquinaria del Estado y para poder ofrecer soluciones. Entonces, la gente quiere una respuesta inmediata y esa respuesta inmediata nunca va a llegar. En el caso del presidente Petro, depende de las encuestas que se vean, pero hay encuestas que hablan de que bajó de casi 70% de favorabilidad a 54%, hay otras que hablan de que está en 48%, hay otras que hablan que está en menos de 40%. Pero eso no es malo. Eso no es malo para un gobierno que tiene que hacer cambios radicales. No es malo para hacer el primer año. Está bastante aceptable. Ha podido ser menos, pero la seguidilla de errores comunicacionales que han cometido y de errores políticos que han cometido les ha costado caro, sumado al escándalo del hijo, que definitivamente en mi percepción es uno de los casos que más lo ha golpeado de manera más dura. Sin duda. El caso de las declaraciones de la vicepresidenta. Terrible. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Así es. Totalmente arrebatada, totalmente fuera de sí. Entonces, ese tipo de cosas le han venido haciendo mella, sumado a que los resultados que esperaba la gente no son tan grandes. Y no son tan grandes porque, bueno, primero porque encontró las arcas del Estado vacías. La gente de Iván Duque se encargó de vaciarlas. Hubo ministerios que apenas tenían para pagar la nómina el año pasado. Por otro lado, había programas sociales que habían agotado a agosto del año pasado, habían agotado todo el presupuesto del año. Entonces, mientras recompones todo eso, se te fueron unos meses vitales y los resultados no se ven. Lo primero que logran aprobar es la reforma tributaria, pero la reforma tributaria a la final, entre idas y venidas y entre discusiones, quedó por la mitad de lo que Petro proponía, con lo cual los cambios que él puede hacer, las ayudas sociales que él quería implementar, se ven muy mermadas. Y tiene ahorita una reforma laboral en cierne, ¿no? Muy discutida. No, tiene varias. Pero creo que entienden que la laboral es como la más fuerte. No. Es muy fuerte los cambios que quiere hacer en la reforma al sistema de salud, que necesita ser reformado. Atención, no sé si por la forma que él lo está planteando, no me queda claro porque no soy experto en la materia, pero el sistema de salud no funciona del todo bien. Hay muchas áreas del territorio colombiano que no tienen asistencia médica y la Constitución consagra que eso es un derecho universal.
Luego está pidiendo una reforma laboral que está generando cierta polémica, está pidiendo una reforma al sistema de justicia y al sistema de pensiones. Entonces, parte del problema que está teniendo Gustavo Petro es que plantea demasiados cambios al mismo tiempo. Y resulta que nosotros, cromosómicamente, somos anticambios, porque claro, nuestro cerebro está diseñado para la máxima eficiencia. Entonces, si siempre se ha hecho las cosas así, ¿por qué las vamos a cambiar? El cerebro, primero, tiene que aprender cosas nuevas. Segundo, enfrentarse a algo desconocido, quizás. Entonces, por eso nosotros somos anticambios. Pero los cambios tienen que tener gradualidad. Y ese me parece que es un detalle que el presidente Petro no ha entendido. Sí. Él está desesperado por hacer cambios. Que vale la pena, sí, que son necesarios, sí, pero eso requiere una gradualidad, Ángel. Eso requiere tiempo y requiere ir acostumbrando a la población e informando y dialogando con la población para que entienda el sentido de los cambios. Ángel y don Orlando, y con los acuerdos de paz tampoco le ha ido muy bien. Hace unos días suspendió y tuvo que volver a hablar en el tema militar para atacar a la guerrilla. De manera que, no sé si, Ángel, tú lo conoces ese tema mejor que yo con don Orlando. En el tema de la guerrilla creo que se está cocinando en su propia salsa. Mire, ahí hay varios elementos. Hay un grupo guerrillero declarado que es el ELN, que no quiso firmar el acuerdo de paz que planteó el expresidente Juan Manuel Santos. Ese grupo es muy reducido. Hoy probablemente hablan de que sean menos de mil efectivos que estén armados. Pero el problema es que una disidencia de la FARC se calcula que cerca del 10 al 15%, entonces si eran 6.000 combatientes, estamos hablando de cerca de 1.000 personas, también 600 a 1.000 personas, crearon grupos criminales, en Colombia las llaman BACRIM, grupos criminales que se dedican al narcotráfico y a proteger las rutas del narcotráfico, a la minería ilegal, a la ganadería ilegal, etcétera. Y en el medio de todo eso hay un grupo que se llama el Clan del Golfo, cuyos orígenes están también en disidencia de la FARC desde antes que se firmara el acuerdo de paz, que ha sido muy violento y que ha venido apoderándose de territorios. El presidente Petro, a mi manera de ver, en un acto muy audaz, plantea un cese al fuego con el ELN y con el Clan del Golfo, con el objetivo de tenderles la mano y decir, vengan y discutimos y vamos a resolver este problema. Pero ni el ELN, pero sobre todo el Clan del Golfo, nunca respetaron el cese al fuego. Y la semana pasada atacaron un convoy en el Bajo Cauca, donde hay mucha minería ilegal y hay un paro de mineros desde hace más de 15 días, y eso fue la gota que derramó el vaso, y el presidente suspendió el alto al fuego y le ordenó a las Fuerzas Armadas combatirlo con toda la dureza. Entonces, la intención del presidente Petro es buena en pacificar el país, sin duda, pero deseos no preñan. Así es. Y lamentablemente no le funcionó. Moraga. Sí, es interesante porque fíjate, cuando yo lo escucho hablar sobre los planes del presidente Petro, ciertamente se me asemejan a algunos planes de Chávez o de Nicolás. Es decir, los chavistas en el poder no han resuelto ni uno solo de los problemas de los venezolanos, ni el energético. Hemos Por venido. el contrario, los han agravado. Al contrario. Exactamente. Y exponencialmente. Y exponencialmente. Pero además el problema de la seguridad, esa guerrilla que ataca en Colombia se oculta en Venezuela, vive en Venezuela, en la frontera. Hay sectores del Zulia, de donde somos nosotros, que manda la guerrilla. Incluso los militares se les paran firmes, los militares venezolanos, por exagerar de alguna manera.
Lo acabamos de ver en el paso que reaperturó el presidente Petro, y no dijo Nicolás que quien había cerrado ese paso era Venezuela, no el presidente Duque. Entonces, esa semejanza pudiera, hipotéticamente, porque todavía falta mucha tela por cortar, ir desencadenando en más rechazo o en aumentar el rechazo que en este momento no lo tiene del presidente Petro. Pregunto, o sea, en la historia como que se repite porque esa misma izquierda, aunque este es una izquierda, yo siempre he considerado que el presidente Petro es un hombre muy inteligente, muy preparado. Yo digo que esa es una Sin característica duda. de la izquierda que no tiene Nicolás, porque Nicolás no es culto, pero sí es inteligente. Vamos a El decir presidente que es una Petro es izquierda de buenos culto, modales. Porque exacto, yo pero es un hombre al final culto, una un hombre izquierda de buenos morales y de malos modales al final sí, tienen la búsqueda del poder pero, de la misma forma. pero yo quisiera saber si eso al final, esas reformas que no se van a dar, Colombia tiene zonas evidentemente que se han desarrollado muy bien, pero la mayoría del país de Colombia está sumido en la miseria, en la pobreza, con excepciones. Es decir, nosotros le decimos en Venezuela, don Orlando, le decimos las burbujas. En Colombia también hay burbujas. Mire, yo me quedé Claro. asombrado, para que usted me hable un poquito, de que en la isla de San Andrés hay un tour para los que salen hacia Estados Unidos de manera ilegal. Yo me quedé sorprendido. Hay hasta una agencia de viaje. Es decir, eso como en un gobierno democrático, en un gobierno que gobierne, se permite eso, don Orlando. Mire, es parte de la degradación que ha habido durante muchos años y que en 7 meses Gustavo Petro no ha logrado frenar. Además de que al día de hoy, 7 meses después de asumir, hay 7 u 8 viceministerios y directores generales que no están nombrados. Al día de hoy, varios departamentos de comunicaciones de varios ministerios siguen en manos de gente del gobierno de Iván Duque. Entonces, pareciera ser que les falta gente y pareciera ser que están muy enfocados en el tema de la reforma de la salud, la reforma pensional, laboral y judicial, y han descuidado algunos temas. Claro. Han hecho otras cosas interesantes. Por ejemplo, él ha entregado más tierras por producto de la ley de restitución de tierras, tierras que le fueron arrebatadas por el paramilitarismo o por la guerrilla a los campesinos. Él ha restituido más tierras al día de hoy que los 4 años del gobierno del presidente Iván Duque. Pero no solamente ha restituido eso, también le ha dado facilidades a la gente para que, teniendo la tenencia de la tierra, pueda acceder a créditos blandos para tratar de sembrar. Entonces, hay progresos en unas partes, pero hay otras partes que definitivamente no avanzan. Y los cambios, repito, los cambios toman tiempo y me parece que es algo que el presidente Petro no está tomando en consideración. Entonces, no lo puedes resolver todo. Tendrías que establecer prioridades y resolver un problema a la vez. En la ausencia del Estado en muchas partes del territorio es algo urgente de resolver. No tiene sentido que en pleno siglo XXI haya gente sin agua, haya gente sin electricidad, claro, por supuesto sin comunicaciones. La pandemia puso al descubierto eso, pero de manera grotesca y dantesca. No es posible que no haya ni siquiera un dispensario médico. Hay gente que a veces, por cualquier cosa, cuando un niño se enferma, tienen que tomar una lancha, viajar 3 horas en lancha y después 2 horas en carro para llegar a un dispensario médico. Eso no es aceptable en pleno siglo XXI, no en Colombia, en cualquier parte del mundo eso no es aceptable. Sí. Pero eso toma tiempo y requiere recursos y requiere personal para hacerlo. Y no se va a lograr hacer todo al mismo tiempo. Y eso es algo que pareciera que el gobierno no termina de entender. ¿No cree usted, Ángel, don Orlando, que el presidente Petro, y es mi apreciación de este humilde proscenio, se está desgastando más en el tema
de la izquierda en Latinoamérica, de la posibilidad de ser el cuentadante de los gobiernos de izquierda que conocemos, de todo el latrocinio que han hecho por mucho tiempo. Creo que se ha desgastado más. Quizás es un hombre que habla con mucho respeto, pero poca vergüenza en apoyar gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Al fin y al cabo, yo siento que él está asumiendo ser el cuentadante de la izquierda en Latinoamérica. Y voy más allá y le pregunto, porque yo esta mañana preguntaba, me hacía esta pregunta Ángel y don Orlando, ¿cómo van a quedar con el tiempo? No ahorita, pero con el tiempo, las relaciones de los Estados Unidos y Colombia, cuando sabemos que en Estados Unidos, en Colombia siempre fue una base importante desde militar y política, y estoy seguro que eso tiene que tenerlo en cuenta Petro para ir desarrollando más el tema de la izquierda en Latinoamérica? Mira, todos tenemos nuestro ego y el presidente Petro, con todo respeto, tiene el suyo. No, quizás un poquito más grande. Y no lo oculta. Entonces, sí ha tenido esa intención. Hago una aclaratoria. Con el gobierno de Nicaragua hicieron un puente primero para tratar justamente de liberar a los presos políticos. Y por eso hubo el acercamiento. Pero una vez que desterraron a los presos políticos, hay un quiebre en esa relación. En el caso del Perú, el argumento que él pone es muy interesante. Y el argumento que él pone es que el presidente Castillo anunció que iba a cometer un delito, pero no lo cometió. No, pero eso es falso. Por lo tanto, eso es alarlo por los pelos. Porque estoy diciendo lo que él dice. Ángel es abogado y sabe que el solo hecho de anunciar algo ya constituye un delito. No necesariamente, pero es lo que dice el presidente Petro. Y entonces él dice que no han debido tumbarlo. Entonces, yo sí creo que él ha tratado de abanderar eso, pero no ha sido fácil, porque el gobierno del presidente Petro ha sido de Pedro Castillo fue un desastre. Gabriel Boric en Chile no ha sido un desastre, pero no le ha ido nada bien. Y el proyecto constituyente se volvió un desastre enorme. En Argentina están luchando entre ellos mismos, entre los Kirchner. No se ha metido con el tema de Argentina, afortunadamente, porque se están matando entre ellos. Sumado a que sus propios problemas internos son lo suficientemente grandes, él volvió a reenfocarse. Su ego le hizo entonces entrar en una pelea con Nayib Bukele a través de Twitter. Y bueno, ya sabemos los resultados. Sí. Entonces, es posible que él quiera abanderar eso, pero los problemas internos son tantos que tiene que ocuparse y él va a establecer prioridades. Su relación con los Estados Unidos. Mira, los Estados Unidos tienen 7 bases militares dentro de Colombia. Eso no es cualquier cosa. No, son cochareados. Eso es mucho. Entonces, la relación con los Estados Unidos hasta el día de hoy es cordial. La relación con los Estados Unidos hasta el día de hoy es fluida. Probablemente van a tener diferencias y eso es absolutamente normal, que haya diferencias entre los países, pero la relevancia de la Embajada de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos en Colombia es algo importante y es algo con lo que no se juega. Me parece que el presidente Petro está claro en eso. Ese, por ejemplo, es un contrapeso simbólico que está ahí. Claro, ya finalmente, por mi parte, pues, sí. Fíjese que ahora, por cierto, se están metiendo los cubanos con la medicina cubana, entre comillas, ¿no? Porque no necesariamente son médicos, aunque se venden como médicos, pero ese es harina otro costal. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Vista la experiencia de otros gobiernos de izquierda, entre comillas también, o socialdemocracia. Tú sabes que yo como abogado, yo siempre he dicho que la socialdemocracia es el mismo socialismo
pero edulcorado. Es decir, se vende, con buenos se vende, modales. pero es el mismo Él le quiere con socialismo. buenos modales. Exactamente. Pero, ¿qué tendría que hacer la oposición en Colombia? Porque la noto apagada. Es decir, dentro de Sí. ese análisis que usted ha hecho, que lo comparto, pareciera que la oposición colombiana, lejos de despertar, no lo ha hecho. Yo estaba viendo una cifra de la elección de Chávez acá en Venezuela con Manuel Rosales. Mira, y estoy sorprendido que Manuel Rosales sacó, según la data del CNE, el 48%. No ganó, pero Chávez no ganó con el 60, ganó con el 56, 50. Es decir, fue una diferencia importante, pero no fue no fue un arrollamiento. Ahora veo en el caso de Colombia, comparándolo, que pareciera que la oposición, por supuesto, existen los contrapesos, como usted lo dijo, que ojalá sigan existiendo en Colombia, el procurador, el Congreso, etcétera. Ojalá siga eso así. Pero ¿qué tendría que hacer la oposición en lo político? Seguir con el discurso de Álvaro Uribe. El señor Duque no lo veo. Veo a la diputada, perdón, creo que todavía es parlamentaria, una de la gente de Álvaro María Uribe. Fernanda Cabal, María la Fernanda, senadora. me cae muy bien esa señora, su discurso. ¿Qué tendría que hacer la oposición colombiana para ir poniendo alguna El contrapeso político que hace contención? falta. Mire, lo primero que tendrían que hacer es eliminar discursos como el de la senadora que a usted le agrada, María Fernanda Cabal. Porque esos discursos radicales lo que hacen es hiperpolarizar más y logran que la masa crítica que está alrededor de Gustavo Petro se le unifique más y se solidifique más. Mucho más prudente ha sido el discurso del presidente Álvaro Uribe, del expresidente Uribe. Ha sido mucho más sensato, mucho más formal, político. mucho Claro. más político. Esa declaración que dijo: delante de mí nadie habla mal del presidente Petro. Eso es un hombre con otro nivel. Entonces, en primer lugar, apartar los discursos radicales. En segundo lugar, volverse a conectar con la gente. En tercer lugar, admitir sus errores, los errores del pasado. Hay que ser claro con la gente y decirle: mire, sí, nos equivocamos, derramamos la leche. ¿Cómo hacemos para arreglar esto entre ustedes y nosotros? Y el cuarto elemento sería quizás crear una plataforma que se salga de lo meramente político, de lo meramente electoral, de los intereses de la búsqueda de prebendas y contratos en la estructura del Estado, y se coloque al lado de la gente y diseñen un proyecto y un sueño de país de la Colombia que puede ser y que tiene todos los recursos, entre ellos su propia gente, para ser un país potencialmente desarrollado, claro, y de primera línea. Me parece que con esos cuatro elementos podrían lograrlo, pero no veo la voluntad política al día de hoy de quererlo hacer. Con lo cual, el presidente Petro de alguna manera está relativamente tranquilo por ahora. Veamos qué pasa con el tiempo. Pero si tratamos de proyectar para dentro de 3 años, no está claro quién pudiera ser el candidato presidencial por el lado del pacto histórico, ni está claro quién pudiera ser candidato presidencial por el otro lado. No hay unas figuras relevantes, descollantes, que llamen la atención, que aglutinen gente en ninguno de los dos lados. Don Orlando, podemos decir que Petro hasta ahorita está ganando porque no tiene con quién perder. Entre otras cosas, sí. Sí. Y siento, Ángel y don Orlando, siento que en su análisis tiene una aprobación respetable hasta ahorita lo que ha hecho Petro en Colombia. Mire, hasta ahora va cumpliendo lo que ha dicho en campaña. Eso me parece una gran virtud y coherencia. Él dijo que iba a hacer una reforma tributaria, la hizo, dijo que iba a hacer una reforma de salud, de la pensión,
laboral y justicia las está discutiendo en el Congreso. No ha sido estridente. Yo recuerdo el Gustavo Petro, Sí. alcalde de la ciudad de Bogotá, y era un hombre, yo no sé si se levantaba, y cuando se levantaba en la mañana Sí, decía, era bueno, mucho ¿con más quién voy a vitriólico, pelear hoy? mercurial. Exactamente. No, no, ese no es el Gustavo Petro que está en la presidencia hoy, es un hombre mucho más reposado. Entonces, me parece que está intentando hacer las cosas bien, sí. Tiene buenas intenciones, hasta ahora sí, pero de nueva vuelta, deseos no preñan. Así es. Y querer hacer tantos cambios en tan corto tiempo le puede salir mal. Ese es un riesgo porque es preferible sentar las bases de un cambio que mejore la calidad de vida de la gente, que comience a transformarse la estructura del Estado clientelar en un Estado eficiente. Pero eso es apenas sembrar la base de esos cambios. En 4 años tú no vas a poder producir grandes cambios. Sí, sí. Por ejemplo, con la reforma de la salud, yo lo discutí con varios senadores de ellos y les dije, ¿por qué ustedes no agarran un municipio? Un municipio. Y en ese municipio aplican el sistema de salud que ustedes proponen. Cuando ese municipio, la gente comience a ver que las cosas funcionan, entonces ustedes agarran los municipios de ese departamento o de ese estado para efecto de los venezolanos y aplican el sistema allí. Y cuando eso funcione, entonces ustedes pueden extrapolar el sistema a nivel nacional. La respuesta fue, eso toma mucho tiempo y no tenemos tiempo. Bueno, Una última pregunta. de la prisa queda el Ángel. cansancio. Así es, Ángel, una última pregunta. ¿Siente que el señor Petro no va a buscar caminos verdes, caminos oscuros, trapisondas jurídicas para mantenerse en el poder como si lo hace mucha gente izquierda, Castillo, en Perú, bueno, Nicaragua, Venezuela, en Chile? En algún momento se pensó así. ¿No está buscando esos caminos verdes el señor Petro? Hasta ahora no hay señales de eso. No hay ninguna señal que diga que eso pudiera existir en el panorama. Es más, si es que quisiera hacerlo, la lógica sería hacerlo hace unos meses atrás, cuando su nivel de popularidad estaba altísimo, y no lo hizo. Yo, por supuesto, los escenarios son cambiantes y las circunstancias pueden cambiar, y el escenario político colombiano puede cambiar, como está cambiando el mundo, pero hasta ahora no hay señales de eso. Ángela, despedida. Bueno, muchísimas gracias al señor Orlando Montalvo, un especialista, un honor tenerlo hoy acá. Sin duda. Nos interesa el tema colombiano, lo vamos a seguir explorando y lo vamos a volver a invitar, sobre todo, como él ha dicho, sobre la marcha. Lo que es hasta ahora, no somos adivinos para saber qué va a pasar mañana. A todos ustedes los invitamos nuevamente a estar en sintonía de Zoom Politicón. Correcto. Y como siempre, Tony Romero y Ángel Monaga estaremos acá. Así es. Pendiente de todo lo que pasa en Latinoamérica. Así es, don Orlando. ¿Algo que quiera añadir que no le hayamos preguntado? No, bueno, si tienen una platica ahí que me presten. No, de verdad, ahora se lo llevamos con el café panameño, que no es tan bueno como el colombiano. No, no te creas. Aquí hay una variedad del café que se llama Geisha, que está catalogado entre los mejores del mundo. Y la libra de café, de ese café Geisha, cuesta una fortuna. Y es bueno, cuando nos veamos, nos los brinda. Sí, con todo gusto, si tengo el dinero para comprarlo. Hay que ver, porque cuesta como $300 la libra. Imagínese usted. No, agradecerles infinitamente la invitación y un gusto haber conversado con ustedes. Igual para nosotros. Igual. Un abrazo. Nos vemos en otra oportunidad.